Hola Adriana, ¿cómo estás? Es un ¿Qué placer tal? para mí entrevistarte para el próximo número de la revista. Nos gustaría que nos contaras cómo fue que decidiste en algún momento de tu vida ser psicóloga y psicoanalista. Bueno, en principio te agradezco a vos y a la revista porque, bueno, me encanta hablar para la revista de la escuela, por la que siento un afecto muy especial. Decidí ser psicóloga cuando terminé en el colegio secundario, empecé a hacer una orientación vocacional, no tenía mucha idea de lo que quería. Me gustaba la sociología, pero me dijeron, mi papá me dijo, con eso te vas a morir de hambre. Entonces, bueno, hice orientación vocacional y tenía una amiga que hacía terapia. Yo sabía que tenía una amiga que en esa época no era tan habitual, los 70, y yo me entregaba por esto de qué es hacer terapia. Fui a hacer mis entrevistas de orientación vocacional, que después una especie de orientación diagnóstica, y dije, voy a hacer esto, me gustó esto. Y así fue como decidí ser psicóloga. Pero como también quería ser maestra, empecé a estudiar el magisterio simultáneamente. Me di cuenta que era imposible hacer dos carreras, porque el magisterio también requiere mucho estudio, y dije, entonces voy a ser psicóloga educacional, que era una de las orientaciones posibles. Bueno, hasta que conocí el psicoanálisis, y ahí cambié el rumbo, ¿no? ¿Y cómo fue que conociste al psicoanálisis en la facultad? En la facultad yo buscaba un psicólogo o psicóloga para hacer terapia. Y miraba a los profesores, observaba a los profesores a ver quién podía ser mi psicólogo o psicóloga. No encontraba, no me gustaba nada, hasta que escuché un psicoanalista, que era el titular de la cátedra de psicología profunda de la Universidad de Belgrano, donde yo estudié, y yo dije, yo quiero esto. Así fue como me metí con el psicoanálisis y nunca abandoné, ¿no? Empezó de Dura, esa manera. dura toda la vida. Es para toda la vida, es así. Quien atraviesa el psicoanálisis no lo puede abandonar, es Tal así. cual, tal cual. Y a la escuela, a la escuela de psicoterapia, ¿cómo llegaste? Bueno, en esa época era la época que empezaron a abrir APA para psicólogos en ese momento, cuando yo empecé con la escuela, y una de mis ideas en aquel momento era hacer APA. Lo que pasa es que no podía hacer el análisis didáctico como te pedían. Estaba recién casada, sí, estaba recién casada, pues yo me recibí cuando me casé. No tenía cómo bancar el análisis didáctico, entonces dije, bueno, voy a empezar por un lugar de prestigio para hacer APA después, porque esa era mi idea original. Bueno, y así fue como era el lugar que se conocía, la gente que terminaba en la Universidad de Belgrano, muchos entraban a la escuela de psicoterapia, era como el lugar conocido, y así fue como vine a hacer las entrevistas a la escuela bueno, y entré. Y vos tenías en esa época, cuando vos entraste a la escuela, el régimen de 3 seminarios semanales, hora y media cada uno. Era una Era así. formación muy intensa que me imagino que eso con los chicos chicos debe haber sido un esfuerzo, ¿no? Yo en ese momento, mi hija no había nacido todavía, Ah, mira. porque tenía a Guido, mi hijo mayor, que tenía 4 años, yo entré en el 87 como alumna y Guido nació en el 84, 3 años. Y así que tenía un hijo chiquito, sí que era un lío, porque bueno, uno tenía que dejar el cuidado de la empleada por ahí fallaba, bueno, esas cosas que pasaban. Después mi hija nació cuando terminé la escuela. Ahí me quedé en la escuela, que fue como, es como yo digo, mi segunda casa, en el sentido de que, bueno, no solamente hice la formación, mis amigos son de la escuela, es así, y terminé la carrera en la escuela, estaba embarazada de Nicole, mi hija menor, y estaba en el club, y se acercó Enrique Ascaso, que íbamos al mismo club, que era un club en el Tigre, donde había un montón de psicoanalistas y de gente de la escuela de psicoterapia, y me dijo, ¿no querés venir a formar parte de la comisión de encuentro, de la subcomisión de encuentro? Yo no lo conocía, Enrique, pero él se ve que, bueno, asoció la fiesta de fin de año de la escuela, no sé, bueno, sí, sí, le dije. Voy, estaba embarazada, estaba por parir ya, faltaba poco.
Y bueno, y ahí empecé a trabajar en la escuela y Lo que vos llamás la subcomisión de encuentro era la comisión que se ocupaba de organizar los congresos de la escuela, que en ese los momento se congresos. llamaban encuentros y no congresos, pero que tenían la misma entidad y seriedad científica que tienen ahora, pero se llamaban encuentros. Y estuve varios años porque empecé como integrante y después terminé coordinando la comisión. Así que después estuve como 3 o 4 encuentros que fui coordinadora, junto con Susana Hewisgold, que también era integrante. Y así que sí, estuve como 7, 8 años. De hecho, muchas de mis amigas las conocí en esa comisión, ¿no? Así que sí, simultáneamente entré en la comisión científica también en ese momento, al poco tiempo. Así que creo que pasé por todos los estamentos de la escuela de psicoterapia, casi todos. Y después te convocó Perla Sawicki para ser una de las fundadoras. Subsecretaria del centro, claro. Sí, Claro. en ese momento yo había entrado en el consejo directivo, en el momento en que estaba Miguel Ángel Rubinstein, y después que murió, Enrique fue el presidente, al poco tiempo, digamos, yo recién entraba en el consejo directivo, y Perla me convocó para trabajar con ella en el centro, sí, como subsecretaria, que para mí, bueno, nosotros nos conocemos de ahí de la escuela, en el foro de instituciones de salud mental, o sea que antes fue eso, ahí nos conocimos nosotras. Y después, bueno, pasé al centro, que bueno, fue también un montón de tiempo y muy apasionada con el centro. Bueno, con todo lo que eso significa. Fuiste primero subsecretaria, después fuiste la secretaria del centro. Secretaria. Sí, que creo que estuve 4 años como secretaria. Sí, 2 gestiones. Claro. 2 gestiones. Así que sí, fueron años intensísimos de trabajo para la institución y bueno, también haciendo la carrera docente, así que sí, con mucho compromiso, muchas ganas, ocupaba mucha parte de mi tiempo, ¿no? Estar en el centro. Me pasaba, por ejemplo, que se me ocurría una idea para el centro a la noche, entonces llamaba al contestador de la escuela, sabiendo que nadie iba a atender, al contestador de Cintia, y le decía, Cintia, por si me olvido mañana, tal cosa, ¿no? Ella no sé si se acuerda, pero yo me acuerdo que era la manera, en vez de anotarlo en mi agenda, me sacaba el tema de la cabeza en el momento, dejaba el mensaje y al día siguiente lo ocupábamos. Así que fueron como años de mucha intensidad realmente, ¿no? Sí. Y si no me llamabas a mí. Y si no te llamaba vos, pero a las 3 de la mañana no te podía llamar. En cambio, al contestador del centro, sí. Claro. Sí, porque además, bueno, nosotras compartimos un montón de años trabajando juntas. La verdad claro. Que sí. Claro. Realmente, sí, de resolver situaciones complejas, realmente. Fue el momento fundacional del centro donde se pusieron las bases que después continuaron y por ahí algunas se modificaron, pero todo era ir construyendo el encuadre, digamos, a medida que iban surgiendo las dificultades, así que fue un trabajo muy intenso, no solamente de coordinación, sino de reflexión y de ver cómo se podían hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y bueno, de hecho el centro permanece de una manera muy sólida en toda esa actividad, ¿no? Sí. Bueno, de hecho vos trabajaste un montón en el centro como fundador, como del grupo primero fundador, que yo me acuerdo de vos en esa función mucho antes que yo estuviera en el centro, ¿no? Ahora soy supervisora del centro y derivo muchos pacientes al centro. Estoy en otro lugar. Claro, sí. Claro. Sí, aportás tu experiencia clínica, digamos, en el centro. Y en este momento, ¿en qué espacio estás dentro de la escuela? Me decías la docencia. En este momento estoy con un seminario de la maestría y especialización. En este momento estoy dando técnica psicoanalítica, técnica freudiana. Estoy también como supervisora del centro y tengo un taller de formación permanente, donde doy un taller de supervisión semanal desde hace 3 años
antes de que empezara la pandemia. Bueno, después seguimos así a distancia por Zoom, y hay un grupo de gente estable con la que trabajo y que me encanta, porque me encanta la supervisión como tarea de transmisión, me parece de las más fascinantes. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Ujú. Pero bueno, en el medio, también me parece, porque me lo anoté, estuve en el taller con Alfredo Grande, en el colectivo teatral de la Escuela de Psicoterapia, donde un día Alfredo Grande convocó a la gente que le interesaba actuar. Yo jamás había tomado una clase de teatro, sí iba al teatro como espectadora, y como un juego me metí en ese grupo, terminamos haciendo 2 obras de teatro en la escuela, en un teatro. Empecé a estudiar teatro, por supuesto, porque me daba cuenta que no, si no aprendía un poquito no iba a andar. Y bueno, fue una de las experiencias también interesantes que atravesé así con mucho compromiso, ¿no? Ujú. Así que ¿Y, bueno, y también estuvo eso. seguís estudiando teatro o la No, no, pandemia? fue un ciclo, tuve 4 o 5 años, habrá durado, y después también es cierto que hice como una pausa y vino la pandemia, y la verdad que no me da para estudiar teatro por Zoom, como mucha gente hace, y Claro, bueno, y por ahí en algún momento retome, pero bueno, claro. así que Bueno, ya que mencionas la pandemia, ¿cómo has procesado, cómo estás atravesando la clínica con esta pandemia? es complejo, por un lado, y uno también se da cuenta la capacidad de adaptación que tenemos, creo que los seres humanos en general, y los psicoanalistas también, cómo logramos construir nuestro instrumento de una manera que jamás hubiéramos pensado realmente, ¿no? Y uno se da cuenta que uno trabaja, y que trabaja y hace análisis y los procesos funcionan, aún con pacientes, porque algunos pacientes eh, hablo telefónicamente, otros por Zoom, algunos necesitan la imagen, otros no, y en eso yo me acomodo bastante a lo que el paciente pide, pero lo sorpresivo es trabajar con personas que uno nunca vio personalmente, también, ¿no? Y poder ver que uno puede trabajar. Entonces, sí, genera como una sensación por momentos de extrañeza, de pensar cómo sigue esto, ¿no? Cómo sigue cuando nos podamos encontrar, si nos podremos encontrar de la manera en que trabajábamos antes, tal vez no. Y bueno, y todo lo que abrió el poder trabajar con gente en otros países, en otras provincias, y que, bueno, yo ya lo hacía telefónicamente, pero con algún paciente que ya había conocido, que ya estaba en tratamiento presencial y que por algún motivo se fue, pero no con gente que nunca había visto, ¿no? Evidentemente el psicoanálisis es una herramienta que, bueno, el inconsciente es que existe también a la distancia, y uno puede meterse con la experiencia del inconsciente a la distancia, parece que también, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Aparte la amplificación que implica los medios técnicos con los que contamos, que permite, bueno, esto, que de pronto te consulten personas Sí, que viven en el exterior o te pidan una supervisión, personas que sí, viven en el interior o en el exterior. Es como una sí, amplificación muy interesante de tu trabajo como analista, ¿no? Que cuando empezaste por ahí esto era impensable, ¿no? totalmente. Y yo Ujú. creo que es una experiencia de la cual no podemos todavía saber demasiado porque la estamos atravesando, ¿no? Estamos como en vivo y en directo. Y Ujú. bueno, seguramente con el tiempo iremos pudiendo dar cuenta de qué fue lo que sucedió, qué es lo que sucede, ¿no? Estamos todavía muy ahí, en la cocina todavía, ¿no? De la Seguro, situación. seguro. Bueno, y quería preguntarte además, porque vos estás formando parte de la comisión que trabaja para el encuentro de instituciones psicoanalíticas. Quería que nos Ah, contaras un poquito de esto. sí, 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 es cierto. Formo parte, tal vez de manera casual, empecé a trabajar en las jornadas que se hace cada 2 años, que organiza alguna de las casi 20 instituciones que trabajan un caso clínico publicado, y se trabaja un caso clínico y se hace una jornada cada 2 años para ver cómo se piensa el psicoanálisis o la clínica desde distintas instituciones, que incluso ahora se extendió
a Latinoamérica también, porque hay algunas instituciones que son digamos, de Chile, Uruguay. Y bueno, y una vez que entré en el primer grupo, cuando se volvía a generar la situación de, bueno, armar la comisión organizadora, me fui quedando, después durante un tiempo me fui, después me tocó volver, o sea, fui convocada por Miguel Toyas a trabajar en el Consejo Directivo como secretaria interinstitucional, entonces me tocó ser coordinadora de esa jornada nuevamente, cuando yo ya me había dejado, entonces me quedé en ese grupo. Y ahora, bueno, que ya no estoy como coordinadora, estoy como integrante, bueno, volvimos a trabajar y vamos a presentar este año, es la jornada de CEN en el mes de septiembre, bueno, va a ser, esto va a salir después. La convocante es Abdeva, pero por supuesto va a ser virtual como todo lo que se viene haciendo ahora, ¿no? Así que es interesante porque este año se trabaja sobre el caso de un paciente transexual analizado hace más de 40 años. En Francia, o sea que bueno, tiene algo también de novedoso, ¿no? De novedoso y de antiguo, a la vez, ¿no? Así que bueno, sí, ya no puedo invitar, pero sí seguramente se va a poder ver por YouTube la jornada una vez que pase, ¿no? Claro, sí, la idea es que, bueno, si a la gente le interesa, en función de esto que estamos conversando, pueden acceder al canal de la escuela de YouTube y ahí seguramente se habrá subido o la ponencia o las discusiones, seguramente algo de esto se va a encontrar. Sí, es así. Está lo que se produjo en el grupo y el material también, el material clínico publicado de la paciente, también se puede acceder a eso, ¿no? Hay que pedirlo nomás. Sí. Bueno, y finalmente para ir cerrando, ¿qué le dirías a la gente, a los colegas que se acercan a la escuela para hacer un posgrado respecto de las expectativas que tienen de la clínica psicoanalítica, de trabajar como analistas, ¿no? Si te parece que ha habido una diferencia de cuando vos entraste a la escuela y era la práctica en esa época y cómo es la práctica ahora, ¿no? Claro. Bueno, primero querría decir que nunca decidí no entrar nunca en APA porque ya no quise después, no es que no podía como cuando empecé, fue una decisión de la cual estoy muy contenta. Pero la verdad que les diría, como les digo, a los pasantes a veces o a la gente que se acerca, que se queden, porque la institución tiene muchísimo para ofrecer y es una institución además de pluralista, donde se trabaja con un hermoso clima de trabajo, donde se produce muchísimo y donde uno encuentra muchísimos espacios que tienen que ver con el psicoanálisis y con la cultura, ¿no? También, y que bueno, que hay mucho para hacer y mucho para pensar y gente muy valiosa con la cual trabajar. Así que en ese sentido soy una difundidora de la institución en los espacios que puedo. Realmente, porque además lo siento así, ¿no? No es para nada algo, no es marketinero, es realmente sentido, ¿no? Claro. Así que bueno, sí, sí, que se quede. Es como vos dijiste, puede llegar a ser un segundo hogar para muchos psicoanalistas que la habitamos, digamos, ¿no? Sí, es así, que nos encontramos en las reuniones de los miércoles y nos vemos las caritas y casi es como si nos viéramos. Y cuando uno por ahí se encuentra en la calle, no se acuerda que hacía tanto que no se veía presencialmente, ¿no? Parece que uno se hubiera visto igual, aunque no se vio por la pantalla. La verdad que genera esa sensación, ¿no? Sí, los lazos se mantienen aún a la distancia virtual, pero se mantienen los lazos. Bueno, Adriana, queremos agradecerte muchísimo este tiempo que dedicaste a esta entrevista para la revista. La revista va a salir en octubre, así que a partir de octubre se va a poder visitar la revista y obviamente escuchar y ver esta entrevista. Así que muchísimas gracias por tu disponibilidad. Bueno, muchísimas gracias a vos y vuelvo a reiterar el saludo y el cariño a todas las integrantes de la revista, que son todas amigas, colegas, así que también formé parte de la revista, claro, es cierto, también. Por eso digo que estuve por todos los estamentos de la escuela, ¿no? Tuve parte del comité editor, así que bueno,
Muchísimas gracias, Graciela, un gusto estar. Gracias a vos y nos seguiremos viendo en la escuela, encontrándonos en la escuela. Seguiremos viendo de verdad. Es así.